Hola, buenas noches. Bueno, en este caso noches. Nuestro equipo está conformado por Adam González Díaz, por Leonardo Aguilar López, María José Contreras Aguilar y su servidor, Pavel Alejandro Gómez Nieto. Y vamos a estar hablando de algunos temas de vectores que nos corresponden de la investigación. Y vamos a empezar hablando primero acerca de cómo conceptualizar un vector. Nuestro compañero Leo nos va a explicar en unos momentos todo lo que tiene que ver con un vector, todo lo que simboliza de una magnitud vectorial. Pero a grandes rasgos nosotros vamos a entender un vector como una magnitud que tiene que tener cuatro componentes principales siempre, cosas que las magnitudes escalares no tienen. Las magnitudes escalares nada más tienen una, que es un poquito adelantando, en donde nosotros en las magnitudes escalares solamente tenemos la magnitud y la unidad. Eso es todo. Pero nosotros como vectores, nosotros con los vectores tenemos el punto de aplicación, tenemos un módulo, que gráficamente sería la distancia que tenemos aquí, tenemos una dirección, que es el ángulo que forma con el eje X o con el eje Y, valga la redundancia, o sea, lo que sea, con lo que lo queramos medir. Tenemos, y que la dirección es la trayectoria que sigue el vector, es decir, toda la línea. Sin embargo, la línea no tiene no tiene algo que sea más sentido. Me tardé en decirlo porque cuando nosotros decimos cuando no tiene sentido, es justamente una expresión común. Cuando decimos que no tiene hacia dónde va, a eso me refería. Cuando nosotros decimos que no tiene sentido, es porque no tiene un punto, tiene punto de partida, pero no tiene un punto hacia dónde va a llegar o hacia dónde se dirige. Entonces, con el sentido, nosotros nos indicamos hacia dónde va a ir la trayectoria de nuestra línea. Y por eso tenemos esta flechita que representa el sentido. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que es lo que representa un vector. Entonces nosotros tenemos varias maneras de sumar vectores, pero voy a hablar principalmente de qué es una suma de vectores. Una suma de vectores es cuando nosotros por varios métodos hacemos que las entradas o componentes rectangulares de los vectores, entrada por entrada, ya sea x con las x y y con las y, se sumen de tal manera de que nos dé un vector resultante. Es la manera de nosotros juntar dos vectores y hacer que esos dos vectores, usando signos positivos, o sea, usando sus mismos signos, nos dé un vector resultante. Aquí tenemos una manera de sumar vectores, que sería juntar la parte de adelante de un vector con la parte de atrás del vector antecesor. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría esto. Entonces, ahí se ve aquí mi fondo de pantalla, pero no pasa nada. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, este vector. Este vector tiene 8 y 6. Las coordenadas son 8 y 6. Entonces, nosotros tenemos aquí la disyuntiva de que queremos sumar este vector con este vector. Este tiene 8 y 6. Y este tiene 5 y 1. En este momento vamos a estar viendo el tema de que son las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares de los vectores representan las partes constitutivas de un vector, que sería la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces nosotros tenemos que este va a ser el componente rectangular en X de nuestro vector, que va a ser 8. Y vamos a ver aquí algo muy rápido de cómo podemos conceptualizar esto. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro vector y entonces aquí tenemos el componente rectangular en X. Y nosotros queremos saber el componente rectangular en Y, que este es el de X y este que voy a ponerle en color va a ser el de Y. Para este tenemos varias fórmulas, eh, más específicamente dos. Entonces nosotros vamos a ver rápidamente cómo se puede hacer esto. Entonces, nosotros tenemos la fórmula para sacar el componente rectangular en X de X es igual al módulo, que el módulo es 10. Entonces vamos a ponerle el módulo del vector coseno del ángulo. El ángulo lo vamos a sacar con la tangente del ángulo es igual a la coordenada en X sobre la coordenada en Y. Y el Y va a ser la única diferencia que va a tener en la coordenada en Y, es que en vez de coseno va a ser seno.
Este es el tema ya como tal de coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Si queremos nosotros saber x, entonces solamente tendremos que decir x es igual a 10 coseno. Vamos a suponer que no sabemos el ángulo, pues lo sacamos por la tangente, que sería el ángulo es igual a la tangente inversa, solamente despejando. Aquí me equivoqué, de hecho, tiene que ser y sobre x. Entonces la tangente inversa de 6 sobre 8. Entonces esto nos va a dar este resultado. 6 sobre 8, la tangente inversa, 36.86. O 36.87 porque el número próximo era 7, era 9. Entonces, aquí podemos ver que es prácticamente lo mismo, nada más que el simulador es un poco más impreciso. Entonces, nosotros podemos ver que este es nuestro ángulo. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es sustituirlo aquí y justamente la x nos va a dar el coseno de eso por los 10 es 8, justamente. Y en el caso de la y, que solamente cambiaría con el coseno, lo voy a hacer aquí, va a ser seno de 36.87 por los 10 y nos va a dar 6.000. Pues aquí tenemos el tema de las coordenadas rectangulares. Bien, ahora que tenemos esto, vamos a proceder solamente a rápidamente a exponer los temas de cómo se suma un vector si no es si queremos solamente usarlo con coordenadas y por algunos métodos interesantes. Mi compañero abajo nos va a explicar los métodos más a detalle. Sin embargo, a grandes rasgos, una suma de vectores se puede hacer por las puras coordenadas, es decir, 8 y 6 más 5 y 1, entonces va a dar 13 y 4, digo, 13 y 7. Entonces está el método del triángulo, que nada más, que podríamos simplemente hacerlo por coordenadas, que sería 8, 8 y 6 más 5 y 1, entonces sería 13 y 7, y si nosotros lo hiciéramos de esta manera, sería 13 y 7 justamente. Pero si por ejemplo nosotros nos da el caso de que queremos, en vez de hacer esto, pues solamente hacemos un método de paralelogramo, que sería hacer esto. Si por ejemplo nosotros no queremos, aquí voy a borrar un poco, porque aquí se quedó grabada esta. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este vector esté así, que este vector mida 10 y queremos nada más esto, entonces tenemos el 4 y el 1, y entonces simplemente podremos hacer esto y por sus ejes nada más sería 10 más 4 y 3, entonces sería 10 más 4 sería 14 y 3. Entonces, pues si nosotros hiciéramos esto, pues fácilmente nos da 14 y 3, ¿no? Pero hay otros métodos que simplemente es hacer esto, copiar este vector y simplemente hacemos esto y ahorita Majo nos lo va a explicar más a detalle. Sin embargo, aquí tenemos aquí nuestro método y aquí nos da 14 y 3, es lo mismo. Pero aquí mi próximo tema que les voy a explicar va a ser el tema de resta de vectores. La resta de vectores es muy sencilla. Simplemente lo único que tenemos que hacer es invertirle el sentido al vector que queremos restar. Por ejemplo, si tenemos, vamos a poner un vector x aquí de 8 y 6 y queremos restarle este vector de 6 y 1. O más bien vamos a poner de 26, está bien este. Entonces nosotros queremos restar este vector. Entonces bien podríamos decir 4, 8 y 6 menos 4 y 2, entonces sería 4 y 4. Entonces, esa sería nuestra resta nada más. Pero pues nada más le invertimos el sentido gráficamente y entonces le restamos a ese 26.6, le restamos 180 para invertirle el sentido completo. Entonces pues nos tiene que dar 153
punto 4 y quedamos que era 4 y 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Solamente unimos, nos va a dar 4 y 4. Esa es prácticamente la resta de vectores, que es, aquí nosotros lo tenemos definido, que solamente es lo que les acabo de mencionar, que sería, aquí está, este es una operación que se hace con dos o más vectores, que da como resultado otro vector, y se obtiene restando los componentes de cada vector. El vector primario, le restamos el vector el próximo vector, y eso sería todo. Y aquí tenemos con la fuerza de una partícula, también es muy sencilla, que solamente aquí lo vamos a ver un poco más con los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, la fuerza de una partícula, aquí la tenemos definida como una magnitud vectorial que existe entre dos o más sistemas de partículas, las cuales miden la razón de cambio de un momento lineal en la cual existe, por ejemplo, aquí en un campo eléctrico, que es la definición normal. Pero si nosotros lo hiciéramos gráficamente, o sea, en un eje coordenado, pues simplemente sería la magnitud vectorial resultante de dos o más sistemas. Aquí, por ejemplo, si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre, que la partícula está en el 10,10, entonces, pues bien, aquí está el peso y la fuerza normal siempre tiene que ser la misma que el peso. Y supongamos que alguien está jalando la partícula en un ángulo de 24 y con un módulo de 9,8 newtons. Y la fuerza de la partícula sería el vector resultante entre estos tres sistemas o vectores que están funcionando sobre esta misma partícula. Y eso sería todo de mi parte. Ahorita Leo nos va a explicar más a detalle. Nosotros decidimos empezar con suma de vectores y resta de vectores porque es lo medular, pero para comprender mejor vamos a ver lo de magnitud escalar, vectorial, y vamos a regresar un poco a los conceptos para irlo madurando y más que madurar, ir comprendiendo el tema y asimilándolo de mejor manera. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, compañero Pavel, por la introducción, más que nada a los dos temas que voy a exponer. Yo voy a exponer sobre, les repito, magnitud y magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, primero comenzaremos con la definición de qué es la magnitud. Una definición muy concreta y muy fácil de entender sobre qué es magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Ejemplos muy básicos para las magnitudes que pueden citarse es el peso, la masa, la longitud, la velocidad, la temperatura, la presión, la fuerza, la velocidad, entre muchísimos otros. Entonces, eso es un concepto muy concreto sobre qué es la magnitud. Es toda aquella propiedad que se puede medir. Eh, entre estas magnitudes existen dos que son escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que dependen de una sola magnitud. Un ejemplo que pueden ser las magnitudes escalares puede ser la temperatura, la rapidez, el tiempo o la distancia. Un ejemplo que yo también puedo dar en la vida cotidiana o en lo que podemos llevar a cabo la magnitud escalar puede ser la rapidez. Por ejemplo, si yo voy en un auto, si yo voy en un auto a una velocidad de 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, ese es el énfasis al valor numérico que se refiere a la magnitud. Entonces, el número es simplemente la magnitud a la que se refiere la magnitud escalar. Otro ejemplo puede ser la masa. Por ejemplo, si yo voy a un mercado y compro 3 kilos de arroz, pues 3 kilos de arroz, ese es el énfasis del valor numérico a la que, vaya, se refiere la magnitud. Otro ejemplo, no sé, para que pueda quedar un poco más claro, yo aquí en la temperatura ambiental que está en la casa es de 25 grados centígrados. Entonces, 25 grados centígrados, ese es el número que se refiere a la magnitud escalar. Entonces, esta es una definición muy concreta que yo puedo dar sobre la magnitud escalar. La otra, que es muy diferente y muy distinta, que es la magnitud vectorial. Entonces, la magnitud vectorial son
aquellas que dependen de una magnitud, dirección y sentido. Yo creo que aquí lo más importante de la definición de magnitud vectorial es dirección y sentido. Ejemplos muy comunes que podemos saber sobre las magnitudes vectoriales es la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración. De hecho, hay dos conceptos muy distintos que las personas comúnmente tienden a confundirlos, que es que piensan que la rapidez y la velocidad son los mismos conceptos, pero no. Uno tiene lo suyo y otro tiene también, vaya, lo suyo. La rapidez es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque es una relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Eso es una magnitud escalar. En cambio, la velocidad sí es una magnitud vectorial porque está relacionada al desplazamiento o cambio en la posición dependiendo el tiempo. Entonces sabemos, para que quede un poco más claro, la rapidez es una magnitud escalar porque no tiene una dirección o un sentido concreto. Simplemente es una distancia recorrida y el tiempo empleado. La velocidad es una magnitud vectorial que sí relaciona el desplazamiento o el cambio en la posición del tiempo. Y vaya, estas son las definiciones más claras que puedo dar sobre qué es qué y qué es lo otro. Entonces, por si lo vuelvo a repetir para que quede un poco más claro, la magnitud escalar son todas aquellas que dependen de una sola magnitud. Y las vectoriales son aquellas que dependen de una magnitud y un sentido. Y vaya, pues yo creo que va a quedar así de esta manera un poco más claro, con los ejemplos que les acabo de dar. Y vaya, sería todo de mi parte sobre estos dos temas y ya daremos a paso al siguiente tema que nos expondrán sobre las fuerzas colineales. No, perdón, sobre los componentes rectangulares de una fuerza. Gracias. Muchas gracias, Leo. Ahora Majo nos explicará acerca de uno de los componentes rectangulares de una fuerza. Los explicamos de manera ejemplificada y aquí el subtema anterior es el cálculo del resultante de un sistema de vectores y se pueden utilizar las ecuaciones de f de x, fx y fy que las explicamos hace unos momentos y nuestra compañera Majo nos explicará acerca de qué son las fuerzas colineales y algunas maneras de más explicadas y de manera más teórica de cómo sumar vectores. Adelante, Majo. Gracias, Pavel. Bueno, pues primero que nada tenemos que saber qué es un sistema de fuerzas. Y bueno, es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre un mismo cuerpo. Entonces, ahora sí podemos saber qué es un sistema de fuerzas colineales. Y estas serán las fuerzas que actúan sobre una misma recta de acción. Y como podemos ver, existen dos tipos de fuerzas colineales, las cuales es, la primera que vemos ahí es del mismo sentido y la segunda que vemos es del sentido contrario. Y la resultante que vemos ahí es igual a la sumatoria de los componentes. Y ahora hablaré sobre el método del paralelogramo. Bueno, pues es un procedimiento gráfico y analítico que nos va a permitir encontrar la resultante de dos vectores, las cuales están separadas por un ángulo, en la cual se forma un paralelogramo. Y bueno, ¿qué es un paralelogramo? Pues es una figura geométrica de cuatro lados, de los cuales los lados opuestos son iguales y paralelos entre sí. Y pues claro, se tiene que seguir una serie de pasos, los cuales involucran la ley de cosenos y la ley de senos, para así poder encontrar la magnitud y el ángulo del vector resultante. Y vemos que aquí tenemos una fórmula, la cual es la ley de cosenos, perdón, para poder calcular el vector resultante. Y es el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de el vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más 2 por el vector a por el vector b por el coseno del ángulo. Y pues vemos que ahí se utiliza, en la operación se utiliza un signo más
en 2 por A por B, y eso se utilizará cuando conocemos el ángulo que se forma entre los vectores, en este caso A y B, pero si no conocemos el ángulo que se forma entre estos dos vectores, pues se cambiará el signo por menos. Y ya después utilizaremos la ley de cosenos, la cual es A sobre el seno de A, que es igual a B sobre el seno de B para poder hallar el ángulo. Y por último, hablaré sobre el método del triángulo. Bueno, este método nos permite encontrar la suma o el resultante de dos o más vectores, y pues consiste en trasladar los vectores sin cambiar sus propiedades, de tal forma que la punta de la flecha de un vector se conecte con el origen del otro vector. ¿Y pues qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tenemos que ubicar los vectores uno a continuación del otro, unidos mediante la cabeza y la cola de los vectores. Y bueno, pues el vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la cabeza del último. Y pues aquí vemos que tenemos un vector A y un vector B, y su resultante sería el vector A más el vector B. Muchas gracias, Majo. Ya con eso nos podemos dar una idea mucho más teórica acerca de cómo funciona todo esto. Y pues para ejemplificar las fuerzas colineales no está de más, porque es un tema un poquito más abstracto, el del paralelogramo y el triángulo ya lo hemos visto. Incluso podríamos decir que ya después de dos o más vectores, pues se convierte pues, en un polígono, ¿no? Aquí nosotros tenemos un polígono, pues ya nada más lo unimos y pues ya el método del triángulo evoluciona, por decirlo así, pero pues eh, el- el- lo más abstracto en este momento pues sería solamente las fuerzas colineales, que es muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros en el 10,10 tenemos una caja y le está empujando la Roca Johnson con, con una magnitud impresionante de 20, y tenemos a un niño de un año que es el hijo de la Roca Johnson, aunque no sé si tenga hijos, y va a empujar también la caja. Y este niño la va a empujar de esta manera. Entonces, cuando está empujándola, aunque sea con un módulo de 2 y la Roca Johnson con un módulo de 20, esa es una fuerza colineal. Los dos están haciendo el esfuerzo por empujar la caja, y si la caja tiene una resistencia que pueda aguantar hasta 21 newtons, por decirlo así, es un ejemplo, entonces la Roca Johnson no la va a poder mover, pero con la ayuda de este niño que está moviéndola solamente estos dos, o sea que solamente está moviendo un 2 newtons, por ponerlo de ejemplo, entonces se van a sumar aquí porque es una fuerza colineal. Entonces vamos a encontrar que estas 22 newtons van a ser lo suficientemente fuertes como para poder empujar la, nuestra caja, que tiene por decirlo así, que tuviera un coeficiente de fricción estático que fuera lo suficientemente poderoso como para aguantar estos 21 newtons imaginarios, y con ya esos 22, como son fuerzas colineales y están actuando en la misma dirección, entonces simplemente van a lograr hacer que puedan, que se pueda empujar la caja. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, este es el último ejemplo, que tuviéramos una fuerza colineal porque están en la misma dirección, pero por ponerlo así, alguien está jalando una cuerda de un lado y del otro, entonces solamente como son en sentido contrario, pero siguen siendo la misma dirección, entonces es una fuerza colineal con sentido contrario, y entonces ahora el vector resultante va a ser que, por ejemplo, la Roca Johnson le va a ganar por 15 newtons a alguien que está que está empujando del otro lado, o más bien jalando, con 5 newtons. Y se va a hacer una resta de vectores, y pues aquí ya nada más tenemos los 15 newtons resultantes. Y ya, sería todo de nuestra parte. Un gusto haberles expuesto esos temas, y muy felices porque nos ha salido toda la exposición. Muchas gracias.